Shalom amigos de Palabras de Torah. Esta semana en Israel hemos estudiado Parashat Balak. Esta porción de la Torah se encuentra en el Sefer Bamidbar, o libro de los números, en el capítulo 22, verso 2, hasta el capítulo 25, verso 9. ¿Qué podemos aprender de esta parasha? Podemos aprender que el peor daño que puede hacer el ser humano es hacia sí mismo. El daño que sale de uno mismo es el que realmente nos destruye. Nadie, absolutamente nadie puede lastimarnos hasta que el sentimiento florece en uno mismo. Y es así como se crea el sufrimiento. El enojo, el miedo y la tristeza emanan de nosotros. Y si les damos permiso o si le damos cabida, estos sentimientos nos destruyen. Esto ocurre de forma particular o de forma personal, pero también ocurre en forma masiva. Los pueblos o naciones, sean dictaduras o liberalismo, se destruyen a sí mismos, no necesariamente por una invasión externa. Eso lo podemos ver en la historia de la humanidad. El pueblo de Israel funciona igual. Nadie puede dañarlo, no se le puede maldecir. Balak, rey de Moab, trató de maldecirlo por medio de su profeta Bilam, hasta que cayeron en la cuenta que solo puede destruir al pueblo de Israel. ¿Cuándo? Si el pueblo se destruye a sí mismo. Lo analizaron con profundidad y se preguntaban, ¿dónde está su secreto? Lo vieron desde 3 colinas diferentes. Sabían que no podían ser dominados como cualquier otro pueblo. Desde Bahamot Baal hasta Asdet Sofín, en todas las maldiciones se convirtió en una bendición. De ahí se fueron al monte Peor y se seguían preguntando todo el tiempo si podrían frenar su crecimiento, si podían frenar el florecimiento y cómo terminar con su inteligencia y habilidades espirituales. ¿Para qué? Para que conozcan otros dioses. ¿Qué relación tiene el pueblo y qué influencia tiene sobre el resto del mundo? ¿Acaso pueden conquistar al mundo con su inteligencia? Pero Bilán decía lo que Hashem ponía en su boca. Ni siquiera en imagen para ser interpretada, sino exactamente las palabras. Y así bendijo a Israel. Si él dijo que se bendiga, esta orden es irreversible, porque Hashem mismo lo prometió. Balak, rey de Moab, vio que no existía forma de derrotar físicamente a Israel, tampoco espiritual o mentalmente. Este pueblo, el pueblo de Israel, está lleno de bendiciones, bendiciones materiales y bendiciones espirituales. Pero de todas formas, podría ir corriendo hacia su exterminio. De dentro de ellos saldrá el fuego que los quemaría. En Shittim se honraba culto al dios Peor, el dios que honra la belleza, que honra el orgullo en la falta de vergüenza. Bien dice el Midrash, que Balak era más brujo que el mismo Bilán, como aquel que lleva el cuchillo pero no conoce el camino, y el que conoce el camino pero no lleva el cuchillo. Así eran estos dos, se necesitaban mutuamente, el uno al otro para llevar a cabo su plan y clavar la espada de su maldición. Lograron quitar la protección que tenía Israel, pero le dejó una gran lección para el resto del pueblo y para el resto de su trayectoria por la historia. Si en el pecado del becerro de oro fallecieron 3.000 personas, ¿no? En el pecado de Baal Peor y las mujeres midianitas murieron 24.000. El pueblo de Israel será siempre el pueblo que cuida sus casas, el pueblo que cuida a sus familias y a sus hijos. Su secreto está en la ética y en la santificación de la familia. Plantan y cosechan las flores de su vida solo en nombre de Dios, en nombre de Hashem y de sus leyes, para crecer en las aguas de sus manantiales, que es la Torah. Esto siempre se notaba desde antes que incluso se convirtiera en pueblo. Que todos tengan buena semana. Shabbat Tov.